Está en línea con nosotros Miguel Ponce, es experto en economía y comercio exterior. Miguel, ¿cómo estás? Buena mañana, Evelyn, te saluda y todo el equipo. ¿Qué decís, Evelyn? Una alegría estar de nuevo contigo. Bueno, saludos a todos allí en la mesa. Gracias, Miguel. Primera sensación o primer análisis después, no sensación, análisis después de este 25,5% de inflación en diciembre. Bueno, no hay sorpresa, ¿no es cierto? Hasta el propio gobierno había reconocido que iba a tener este nivel de inflación. En todo caso, tenemos diferencia en cuanto a las perspectivas. Mientras el ministro Caputo dijo que en enero íbamos a tener una bajante, nosotros más bien estamos coincidiendo con la mirada que tiene el JP Morgan de que entre diciembre y enero vamos a tener un 60% de inflación. Por lo tanto, yo te diría que más que preocuparnos por el número del pasado, tenemos que preocuparnos primero porque nuevamente los consumos populares van por arriba del índice general. Léase, alimentos ha estado en el entorno del 30, 31 para algunos, y básicamente, como esto no es homogéneo, vos notás que en los sectores de más bajos ingresos es donde se producen las distorsiones mayores. Lógicamente que esto no es una inflación homogénea, quiero decirte, la ciudad de Buenos Aires dio un número, Nación dio otro, y obviamente las barriadas populares donde las cadenas de supermercados no tienen llegada, es donde más se nota este impacto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la calidad de vida, porque digámoslo con todas las letras, acá no hay a la vista ningún plan de estabilización, sino sufriendo un ajuste machazo. Por eso es importante ver algunas iniciativas que no estábamos acostumbrados a ver y que empiezan a desarrollarse. Vos fíjate, hay un programa surgido desde los propios supermercados, la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, que es 20 con el 20, es decir, el gobierno que ha abandonado los programas porque ha declarado la liberación de precios, está viendo de que la situación como que se le habría de... Entonces, los propios comerciantes, fundamentalmente las empresas nacionales, las pymes del interior, los comercios que no están nucleados en las grandes cadenas, que son las que habitualmente visualizan y son consultadas sobre cómo varían los precios, han largado este programa 20 por 20, ¿para qué? Para intentar de que sus clientes tengan por lo menos un acceso, ¿no es cierto?, a productos básicos con un 20% de descuento. Ojalá esto cunda como ejemplo de la asociación que tiene que haber entre empresarios nacionales, fundamentalmente aquellos que han venido padeciendo los aumentos de las empresas líderes, ¿no es cierto?, que se zarparon, digámoslo así, se zarparon, y los consumidores que tienen una doble Nelson, por un lado el aumento inflacionario y por el otro lado particularmente jubilados y sectores que tienen ingresos fijos, que visualizan que sus ingresos no suben a la par que han subido los precios. Y esto me parece que tiene que ser tenido en cuenta y debiera marcar una tendencia a ser repetida por cada vez más sectores, ¿no es cierto? Es cooperación más que una cosa de enfrentamiento y de acentuación de una puja distributiva que suena en algunos momentos descarnada y hasta deshumanizada. Miguel, el gobierno sostiene, y lo dijo ayer Adorni antes de conocerse este dato oficial, que cada punto de inflación del mes de diciembre es responsabilidad de Alberto Fernández. Recordemos que el día de diciembre hubo recambio de gobierno y con el recambio de gobierno se terminaron, por ejemplo, todos los precios regulados y precios cuidados. A ver, si en diciembre, supongamos que en diciembre Milei no fue responsable de la inflación, ¿se hace cargo en enero que la inflación que vamos a tener es ya producto de sus políticas económicas? Todo depende, ¿no es cierto?, de la fuerza que tenga el relato. A mí me llama mucho la atención que si el 10 de diciembre fue el cambio de gobierno, si el ministro del Interior
del nuevo gobierno anuncia que el dólar va a ir al entorno de 650 y vos te mandaste una devalueta de arriba del 120 colocando el dólar oficial en 800, me parece que eso algo tiene que ver con el número final de diciembre. Digo, alguna responsabilidad compartida. Por supuesto que todos coincidimos en que los niveles de emisión que hubo en el último tiempo del gobierno anterior fueron en gran medida responsables y generan un arrastre a futuro, a posteriori me refiero del 10 de diciembre, pero hay medidas que adoptó ya el nuevo gobierno que de ninguna manera tendieron ni siquiera a intentar frenar la inflación. Y acá digámoslo con todas las letras, ¿por qué esto ha sido así? Y bueno, porque el proceso inflacionario es funcional al objetivo del gobierno, sobre todo para sentarse frente al Fondo Monetario Internacional, de la licuación de los pasivos, es decir, de la licuación de las deudas. El problema es que junto con la licuación de deudas se licúan los depósitos, se licúan los salarios, se licúan los ingresos y se termina licuando nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Miguel, ¿qué tal? Buen día. Mariano habla. De cara a lo que viene, hay algunas industrias alimenticias, me circunscribo a ese sector, que dicen que bueno, que el shock de diciembre-enero de los precios, desde el balotaje hasta estos días, así como esta fuerte suba de 30%, incluso con listas semanales con subas de un 30%, como que ya fue, que a partir de ahora la inflación vuelve a retomar los niveles altos que ya tenía, pero sin ese shock que mostró que provocó esta combinación de actualización de precio y después de evaluación. Ustedes van por esa línea y decir, bueno, a partir de ahora los aumentos van a seguir, porque claramente las proyecciones todas, a las más optimistas, muestran que siguen subiendo los precios, pero no vamos a tener ese shock gigantesco que sufrimos ahí en el periodo entre fiestas. Te diría que depende. ¿Depende de qué? Primer asunto, aceptemos que muchas de las empresas líderes se zarparon y que se fueron muy por arriba de lo que un análisis elemental de costos hubiera dicho que significaba entendible el fogonazo inflacionario que provocaron. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a que particularmente aquellas que tuvieron precios controlados, aquellas que entendieron de que durante el tiempo anterior habían efectuado un esfuerzo superior al que estaban dispuestas a soportar, dijeron, ahora que tenemos libertad absoluta de precios, que ni siquiera las leyes más simples como la ley de abastecimiento, la ley de góndolas, ni hablemos de los programas, ¿no es cierto?, de precios, ahora que ya no están más, vamos, juguemos en el bosque mientras el lobo no está, ¿no es cierto? Me parece que han comprendido que el resultado de esto es la feroz caída en ventas que han tenido, la feroz caída que ha tenido el consumo, particularmente de las producciones de ellos. Ahora, ¿por qué digo que de cara a futuro depende de que no ocurra lo mismo que en diciembre, ese fogonazo al que vos hacías referencia, Mariano? Depende de lo siguiente, las expectativas de los mercados. Cuando vos has fijado el dólar con un determinado valor, pero a la vez anunciaste un crawling peg del 2%, vos mandaste, o sea, la devaluación de nuestra moneda frente al dólar del 2% mensual, con inflaciones en el entorno del 30%, vos estás asegurándole casi con certeza de que empieza nuevamente a haber un retraso cambiario. Y ese retraso cambiario sí y solo sí se puede solucionar con una nueva devaluación. Entonces, si las expectativas son que para finales de febrero habría un nuevo dólar, y bueno, es muy posible de que nuevamente se pueda padecer un episodio de la envergadura del que hemos padecido. Todos deseamos lo contrario. ¿Por qué? Porque nuevamente los sectores populares siguen siendo los más afectados, las pymes industriales, los jubilados, ¿no es cierto?, que son la variable de ajuste de este precisamente programa de ajuste a como dé. Me parece que lo que los mercados
visualicen, y algunos creo que inclusive han sobredimensionado el impacto del acuerdo con el fondo, porque lo venden como un gran triunfo del gobierno, y yo te diría, analizado en términos futbolísticos de los tiempos en que estaba el PRODE, local, empate, visitante, te diría que fue un empate. ¿Por qué? Local hubiera sido que además de haberte, diríamos, aprobado el tramo que estaba pendiente del acuerdo caído del gobierno anterior, que implicó la posibilidad de que te den el desembolso para que puedas pagar a fin de enero, que hubieran dado ese puente que todos esperaban en el gobierno entre 10.000 y 15.000 millones, que fue lo que se le pidió al fondo cuando se fue visitado en Washington por los enviados del actual gobierno. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Dijeron, no muchachos, primero queremos ver si ustedes son capaces de garantizar la gobernabilidad a partir de poder aprobar las leyes y el DNU que han anunciado. Y esta incertidumbre es la que está hoy mandando y generando que la mirada hacia el futuro tenga un gran signo de interrogación. Miguel, volviendo a la economía de todos los días, a la del súper, a la de la salud, a la de los combustibles y demás. Es la importante, a fin de cuentas, ¿no es cierto? Es la importante, la que nos preocupa a todos. Claro, la que realmente el bolsillo no aumenta en la misma proporción en que se van dando los incrementos en las diferentes áreas. Si diciembre fue una inflación del 25% promedio en cada provincia, ¿no? Enero y febrero vienen con una tendencia más o menos similar o incluso superior. El gobierno dijo, vienen meses muy complejos y duros. ¿Cuándo terminan esos meses complejos y duros? ¿Enero, febrero va a ser peor que diciembre y marzo? Yo te diría que va a depender, vuelvo al mismo problema, de la gobernabilidad que vos logres establecer. Sí, el planteo es seguir avanzando de la misma manera en que se lo ha hecho hasta ahora, los resultados van a ser de agravamiento de lo que estamos analizando. Si en cambio el gobierno se da cuenta de que las reformas estructurales que hacen falta solo pueden ser realizadas si se construyen mayorías parlamentarias, y esas mayorías parlamentarias implican diálogo, consensos, alguna suerte de acuerdo político, económico y social, si la puja distributiva, en lugar de ser acomodé y de la manera más descarnada posible, se puede llegar a basar en una política de entendimiento entre las partes, donde todos estén dispuestos a poner su cuota de sacrificio y mostrar sus rentabilidades, de manera tal de que, como decíamos recién, programas como el 20 con el 20 puedan llegar a ser más masificados y reproducidos en la mayor cantidad de supermercados y de negocios de cercanía del país. Si esto es así, podemos llegar a tener algún tipo de rectificación. Si estas cuestiones no son resueltas y se sigue marchando en un camino donde cada uno hace lo que puede en función de la fuerza que tiene, me parece que los horizontes pueden llegar a ser más preocupantes que este actual presente. Bueno, ahí lo linkeo con lo que dijo Caputo hace un día, creo, ¿no? Cuando anunció el acuerdo con el fondo. Si la ley ómnibus no sale, los argentinos van a sufrir más. La pregunta es, todos los elementos de la ley ómnibus que se envió están en línea con la posibilidad de resolver esta situación, o simplemente el mensaje de Caputo es de chantaje, de hacer responsable a la oposición de no haber aprobado a libre o cerrado algo que, por supuesto, además del DNU, absolutamente inconstitucional, ¿no es cierto?, anticonstitucional por unanimidad de toda la biblioteca al respecto, me parece que implica una mirada simplemente de chantaje político que creo que Argentina a esta altura no está dispuesta a tolerar. El tema es el nivel de aceptabilidad social que puedan llegar a tener y de paciencia social que puedan llegar a tener iniciativas y medidas de la envergadura de las que estamos analizando. Miguel, gracias por estos minutos con la radio, muy claro como siempre. Por favor, un gran cariño siempre a disposición. Gracias, chau. Un saludo grande. Experto en economía y en comercio exterior, Miguel Ponce. Lo que sucede pasa por Radio 2. Las 24 horas. Información veraz y